Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida a la sesión 33 de Tecnología a día 20 de febrero de 2023. Una pequeña modificación en cuanto a la fecha de entrega de las actividades. En principio se había fijado el día 27, pero vamos a aumentar un día, ¿vale? Vamos a entregar como muy tarde las actividades del día 28, ¿vale? Por si queda alguna cosita pendiente que se pueda ver en la clase del día 27, que no será mucho, principalmente ya se pueden ir haciendo casi todas, aún no se han notificado, las notificaremos mañana, las actividades de evaluación, cuestionario y demás, pero el día de entrega se pospone al día 28 de febrero, ¿vale? Por lo cual tenemos un día más para hacer cosas. Bien, en la última clase, que llevaba un vídeo también complementario, estuvimos viendo la función de transferencia y cómo podíamos tratar los bloques, los diagramas de bloques, en los sistemas de control. Os aconsejo que lo trabajéis y que lo intentéis hacer de forma individual. Por ahora poca gente ha entregado la actividad 9, no sé, por lo tanto, si os habéis enterado más o menos bien de cómo se hace este tipo de circuitos, de sistemas. Os animo a que lo trabajéis. Los dos ejemplos que hice yo y este ejemplo número 9, pues que no lo dejéis con dudas porque es una parte importante y muy probablemente aparezca en el examen del día 6. Bien, hoy vamos a empezar con la segunda parte del tema o de unidad número 4. En este caso, la segunda parte de este tema está enfocada a los sistemas lógicos. Aquí lo llaman sistemas lógicos, yo comúnmente los llamo más bien sistemas digitales, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Si recordáis, la primera parte, lo que veíamos como sistemas de control, trabajaban con una señal analógica que ya dijimos que se transformaba o se explotaba como una señal continua. Ahora veremos un gráfico a continuación. Sin embargo, esta segunda parte, estos sistemas lógicos o estos sistemas digitales, utilizan lo que se llama, lo que se conoce como una señal digital, ¿vale? Parece que digital suena como más moderno, ¿no? más futurista. Simplemente la diferencia es que una señal, aquí tenemos en azul, una señal analógica sería la parte roja, vemos cómo es una variable continua, puede tomar infinitos valores dentro de su dominio y va variando de forma continua. Es el tipo de señal que teníamos en los sistemas que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué se cambia o en qué se evoluciona, por así decirlo, esa señal? Se transforma o evoluciona en una señal digital, que es la que nosotros vemos en azul, y la vemos como a intervalos, es decir, en cada intervalo o vale una cosa o vale otra, tiene una serie de valores fijos, una serie de valores determinados, no puede estar entre medias, no puede valer, si aquí por ejemplo esta línea de aquí vale 10 o 1, 0 y aquí vale 1, 1, esa señal digital no admite valores intermedios, o vale una cosa o vale otra. ¿De dónde viene esto? Esto viene de un elemento importante dentro de los sistemas digitales que es el sistema de conmutación dentro de un transistor. Este sistema de conmutación del transistor, o este estado de conmutación, se caracteriza porque tiene dos opciones, no tiene más variedad. Si fijáis, o está abierto o está cerrado, o está en corte o está en saturación, o es verdadero o es falso, o es sí o es no. Muy interesante este también, o es 0 o es 1. Solamente hay dos opciones. Aquí no hay medias tintas, ¿no? Como diría aquel. Bien, ¿cómo trabaja con...? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que encuentro que está bien. Antes de esto, decir que como trabaja
este elemento o este sistema trabaja con posiciones fijas o una cosa u otra, dos opciones, se le asocia a este tipo de señal digital, se le asocia un código o un lenguaje que se llama binario. A algunos puede sonar, a otros no. No sé los que habéis podido trabajar con esto a nivel profesional o académico. ¿En qué consiste ese sistema o ese código binario? Bi de 2 quiere decir que es un código que utiliza solamente dos cifras. El código binario utiliza o ceros o unos, pero bi de dos cifras diferentes, el 0 y el 1, o una cosa u otra. Ahí está ese dualismo que caracteriza a las señales digitales. Aquí, por ejemplo, tenemos una analogía, nos dice cualquier señal analógica se puede codificar en binario. Es cierto, nosotros podemos hacer de una señal analógica algo que valga, pues no sé, un termómetro que marca 23,5 grados, se puede transformar en una señal binaria. Aquí tenemos, como decía, un ejemplo. Esos 23,5 grados se representan en binario con de esta forma. Es otro lenguaje, otra forma de expresar una serie de valores. ¿Cuáles son las diferencias? Siempre hacemos comparaciones, ¿no? Cuando veíamos los sistemas hidráulicos y neumáticos, ventajas, inconvenientes, además. Bueno, aquí también hay una pequeña analogía. La señal digital, cuando dice que es más inmune al ruido, no es que le moleste el ruido de los vecinos o de los bares de abajo, es que es más sensible a variaciones. ¿Acordáis cuando veíamos la estabilidad y las perturbaciones? Esa señal digital es más sensible, le molesta más, varía más cuando hay perturbaciones. Esto es lo que llamamos como ruido de la señal. Pero tiene una virtud, que es que se regenera más fácilmente y sobre todo su gran virtud es que es muy fácil de procesar. Esta señal digital, de tipo digital, en código binario, 01, 100, 10, fue lo que dio lugar a las primeras computadoras. Las primeras computadoras trabajaban en este tipo de codificación, porque como es o una cosa u otra, es fácil atajarlo para una máquina, porque no tiene que estar buscando entre una variedad enorme de valores, o esto, pues si esto, pum, y va accionando y trabajando de esta forma. Bien, entonces en la clase de hoy vamos a ver diferentes sistemas de numeración, que son los sistemas que utilizan los circuitos digitales, en su forma más arcaica. El primer sistema que vamos a ver es el sistema de numeración binario, ¿vale? Como hemos dicho, el sistema binario es un sistema de numeración en el que todos los números se representan con dos cifras, 0 y 1. Todo sistema de numeración tiene una base. La base es el número de cifras que tiene. En el caso del número del sistema binario, como tiene dos cifras, decimos que es un sistema de numeración de base 2. ¿Veis? Nuestro sistema normal de los números, ¿no? Nuestro sistema decimal, tenemos 10 cifras. A partir de ahí ya todo se va combinando. Pues decimos que es un sistema de base 10. ¿Vale? Otro aspecto, otro concepto pequeñito, pero bueno, importante, es ese almacenamiento o esa gestión de la información que hacen los circuitos digitales. La señal digital utiliza como señal de información más pequeña, utiliza lo que se llama como bit. El bit, que en realidad es como una reducción de dígito binario, tiene 2 bits que son 2 dígitos binarios. Si tenemos 3 bits, tenemos 3 dígitos binarios. Si tenemos 4 bits, 4 dígitos binarios. Por ejemplo, un ejemplo de 2 bits sería, pues, en un código binario sería 01 o 11. ¿Vale? Esa información, esa cantidad de información corresponde a una cantidad de información de 2 bits.
¿Cuál es el siguiente paso a la hora de estructurar la información de las señales digitales? Es el byte, que se representa con la B mayúscula, ¿vale? Cuando empezó a trabajarse con este tipo de estructurar la información, se vieron obligados a utilizar el byte, porque se dieron cuenta que un byte equivale a 8 bits, es decir, una información que en código binario son 8 cifras, ¿vale? 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 8 cifras. ¿Por qué se llegó a este empaquetado de 8? Porque se dieron cuenta que para poder representar todas las palabras, todos los caracteres diferentes, toda la información, digamos, básica que nosotros utilizamos, se necesitan por lo menos esos 8 dígitos, ¿vale? Sobre todo pues, cuando empezaron los primeros ordenadores, el tema de mayúsculas, minúsculas, números, los caracteres especiales, arroba, exclamación y todo eso, se dieron cuenta que con menos de 8 no se podía, por lo tanto se fijó ese 8, al tener una cifra más, se podía combinar de otra forma y se podían crear nuevas combinaciones de dígitos. Esta estructura seguramente os suena porque luego se utiliza a la hora de hablar de capacidades de los equipos informáticos, ¿no? Ya un byte ya no, no equivale a nada, pero bueno, ya hablamos de gigas y demás. Algunos, los más mayores, pues habéis visto o hemos visto trabajar con bytes y con kilobytes. En esta tabla de aquí tenéis la equivalencia entre las diferentes unidades, ¿vale? Kilobytes son 1024 bytes, megabytes son 1024 al cuadrado bytes y así sucesivamente, ¿vale? No es como en el sistema métrico decimal, que vamos sumando ceritos. Aquí es 1024 vamos de forma exponencial, ¿vale? Creo que esto no tiene mucha duda porque viene aquí toda la equivalencia. Y sí es curioso cómo hace una analogía de a qué equivale eso. Hoy en día, por ejemplo, un gigabyte, que es algo, pues, no sé, un disco duro cualquiera que tenemos por ahí, de estos externos, pues puede tener 500 gigas perfectamente, ¿no? Pues eso en folios de papel escritos con números 10001, un gigabyte equivale a una furgoneta llena de páginas. O sea que imaginaros 500 furgonetas en información, ¿no? Es increíble hasta dónde hemos llegado. Bien, vamos a ver algunos ejemplos entonces para convertir números de un sistema de numeración a otro, ¿vale? Una clase, bueno, bastante matemática. En algunos de estos casos vamos a utilizar esta fórmula, ¿vale? Que yo, como siempre, ya sabéis, os proporciono. El A, los diferentes A's son los diferentes coeficientes, que ahora vamos a ver con un ejemplo, y el B es la base del sistema. Por último, el N es la posición del coeficiente. Ahora vamos a ver todo con un ejemplo que es como mejor se ven las cosas. Aquí vienen algunos ejemplos, ¿vale? En el temario. Yo voy a hacer otros para que tengáis comparación y que tengáis un poco de todo. Antes de empezar con esos ejemplos, voy a citar brevemente los tres sistemas con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el sistema binario, ya hemos dicho, 2 cifras, 1, 0. Vamos a trabajar con el sistema decimal, el nuestro corriente de toda la vida, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a trabajar con otro sistema que es el hexadecimal. El sistema hexadecimal cuenta con 16 caracteres. Y tenemos en esta tabla, que evidentemente no hay que saberse de memoria, la equivalencia. Aquí tenemos el decimal, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y en la columna en gris tenemos el hexadecimal. ¿En qué consiste? Básicamente es igual hasta el 9, pero luego el 11 es el A, el 10 es el A,
el 11 es B, el 12 lo llama C, el 13 D, el 14 E y el 15 F. Este sistema hexadecimal nos lleva a concluir que es de base 16. ¿Vale? La base de este sistema es 16, porque tiene 16 caracteres. La base del sistema decimal es 10, porque tenemos 10 caracteres, y la base del sistema binario es 2, porque tenemos 2 caracteres. Bien, vamos entonces a algunos ejemplos de cómo podemos pasar de un sistema a otro. El primer caso que vamos a ver, si lo tengo aquí, es convertir de un número binario a un número decimal. ¿Se ve bien, Juanjo, desde ahí? Puedo meter a lo mejor ahí. Vamos a convertir un número binario en un número decimal. Lo vamos a traducir, por así decirlo. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la posición de los números, ¿vale? Y para ello no podemos olvidar la posición número 0. La posición número 0 no quiere decir la posición en la que está el 0, sino la posición en la que empezamos a contar. Un segundo, porque tengo aquí un... ¿Qué lo he enchufado yo? ¿Dónde está esto? Aquí. Vale, entonces el primer caso sería convertir este número en, si lo encuentro, ese 2 pequeñito nos está diciendo la base, nos está diciendo que ese número que gordo que hay ahí está en el sistema binario. Entonces, si tenemos este número, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, que está en el sistema binario, este 2 quiere decir que la base de este número es 2, por lo tanto, está en el sistema binario. Lo primero que tenemos que identificar es la posición 0. La posición 0 es la primera de todas. Este número aquí tiene posición 0. Y a partir de ahí vamos contando hacia la izquierda. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este de aquí tendrá posición 7. Pues para convertir utilizamos la fórmula, en este caso utilizamos la fórmula que hemos visto. Y vamos leyendo de izquierda a derecha los coeficientes. 1 por la base del sistema de origen es 2, ¿verdad? Estamos en el sistema binario. 1 por 2 elevado a la posición, a 7. Más, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un 0. 0 por 2 elevado a 6, más 1 por 2 elevado a 5, más 0 por 2 elevado a 4, más 7, 6, 5, 4, 3, perdón, 1. 1 por 2 elevado a 3, más 0 por 2 elevado a 2, más 0 por 2
elevado a 1 más 1 por 2 elevado a 0. Siempre tenemos que acabar en elevado a 0, porque nosotros acabaremos siempre en la posición 0. Y ya simplemente es ir operando. 1 por 2 elevado a 7 vale 128. Este de aquí, como va multiplicado por 0, es 0. 1 por 2 elevado a la quinta vale 32. El siguiente es 0. El siguiente es 1 por 2 elevado a 3, que eso vale 8. El siguiente es 0. El siguiente es 0. Y el siguiente, ojo, muy importante, 2 elevado a 0 es 1, no es 0, ¿vale? Por lo tanto, este número sería 128 y 32 son 60, o sea, 160, 168 sería 169. ¿Vale? Por último, podemos decir que 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 en base 2 es igual a 169 en base 10. Bien, ahora vamos a ver el caso contrario. Vamos a ver cómo podemos pasar un número que está en el sistema decimal, es decir, base 10, cómo lo podemos pasar al sistema binario. Fijaos que aquí, bueno, he escrito un poco los pasos que hay que seguir de forma sencilla. Lo que tenemos que hacer esencialmente para pasar del sistema decimal al sistema binario es hacer divisiones enteras entre 2, entre la base del sistema al que queremos convertir, que en este caso es al sistema binario, por lo tanto es 2. Repito, como queremos pasar al sistema binario, queremos llegar al sistema binario, tenemos que ir haciendo divisiones entre 2, hasta llegar a un punto en el que el resultado sea menor que 2, es decir, 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues empezaríamos haciendo nuestras divisiones enteras. 35 entre 2. Esto serían 17, 17 por 2, 34, resto 1. Y continuamos haciendo las divisiones. De lo que nos ha salido le volvemos a hacer la división entre 2. 17 entre 2, 8 por 2, 16, resto hasta 17, 1. Volvemos a hacer nuestra división. 8 entre 2, 4, resto 0. Seguimos haciendo nuestra división hasta que nos quede un cociente menor que 2. 2 por 2 son 4, resto 0, y aquí ya 2 entre 2, 1, resto 0. Por último, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger esas cifras de derecha a izquierda y colocarlas de izquierda a derecha. Me explico, tengo que empezar desde donde hemos acabado. ¿Qué cifra vamos a coger? Vamos a coger esta de aquí. El último 1 que nos ha salido y vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta nuestro primer resto. Y vamos a leer en este sentido de aquí. Empezamos leyendo de derecha a izquierda, pero escribimos de izquierda a derecha. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Este número en base 2 es igual que el 35 en base
10. ¿Vale? El detalle, muy importante, tenemos que ir en este sentido, como he marcado en la flecha. No empecéis desde el 1 que sale aquí arriba, ¿vale? Empezamos desde aquí abajo. Realmente la operación inversa la que hemos hecho antes. Antes hemos dividido Claro. por 2, ahora dividimos. Exactamente, es la operación inversa. Bien, otro caso que tenemos sería en este caso convertir un número que está en código hexadecimal, recordad base 16, al sistema decimal. Es decir, el hexadecimal que está en base 16 al sistema decimal. Aquí en este caso volvemos a utilizar la fórmula, igual que antes cuando queríamos pasar un número del sistema binario al sistema decimal. Imaginaos que tenemos este número A03F. Pues como hemos dicho antes, identificamos las posiciones. Esta es la posición 0 y esta va a ser la posición 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3, perdón. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¿A qué sistema queremos llegar? Queremos llegar al sistema decimal. ¿De qué sistema venimos? Venimos del sistema hexadecimal. Por lo tanto, igual que antes utilizamos el 2, ahora vamos a utilizar el 16. Es decir, esto lo escribiremos como A por 16 elevado a la posición, que es 3, más 0 por 16 elevado a su posición, que es 2, más 3 por 16 elevado a su posición, que es 1, más f por 16 elevado a su posición, que es 0, ¿verdad? La f tiene posición 0. ¿Cómo se nos queda esto? A por 16 elevado a 3 que son 40.096 más 0 por lo que sea, 0 más 3 por 16 que son 48 más f por 16 elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, f por 1. Y ahora lo último que tenemos que hacer es sustituir esos valores por su correspondencia en el sistema decimal a través de esta tabla. ¿Vale? ¿Qué queremos saber nosotros? Pues queremos saber cuánto vale A y cuánto vale F. ¿No? A, ¿cuánto vale en el sistema decimal? Vale 10. ¿Cuánto vale F? F vale 15. Por lo tanto, si volvemos aquí, A hemos dicho que valía 10, por lo tanto, 10 por 40,96 más 48 más 15. Y esto es igual
si no me he equivocado, a 41.023 en base decimal. ¿Vale? Por lo general, cuando queremos pasar de otro sistema al sistema decimal, aplicamos la fórmula. Cuando queremos pasar del sistema decimal a otro sistema, hacemos las divisiones. ¿Qué es lo que cambia? Pues que si queremos pasar al sistema binario, dividimos entre 2, y si queremos pasar al sistema, por ejemplo, hexadecimal, como en este caso de aquí, que vamos a ver, pues dividimos entre 16. Entonces el A, esto hay que poner abajo 16, ¿no? ¿Dónde hay que poner 16? El A03F, hay que poner abajo 16. ¿No? Sí, claro, mira, el A03F tiene aquí su 16 debajo. Vale. Porque está en el sistema hexadecimal. Pero me refiero que ahora la solución... La solución, efectivamente. A16 es igual a... Exactamente, la solución, para hacer las cosas bien, efectivamente, A03F en base 16 es igual que 41.023 en base 10. Esta es la solución. ¿Vale? El último caso, pasar un número que está en decimal, en código decimal, al sistema hexadecimal. Repito, cuando queremos pasar algo que está en otro sistema al sistema decimal, utilizamos la fórmula. Y en esa fórmula lo que van a cambiar va a ser la base. Es decir, si es el sistema binario, pues la fórmula, los b's serán el 2. Si es el sistema hexadecimal, si es el sistema hexadecimal, que es 16, ese coeficiente será 16. El otro caso, cuando queremos convertir un número en sistema decimal a otro sistema. Ahí lo que hacemos es dividir. ¿Que queremos pasar al sistema binario? Dividimos entre 2. ¿Que queremos pasar al sistema hexadecimal? Dividimos entre 16. Dividimos entre la base del sistema al que queremos llegar. ¿Hasta cuándo dejamos de dividir? Dejamos de dividir cuando obtenemos un cociente menor que la base. En el caso del sistema binario, si os acordáis, hemos parado cuando hemos encontrado un cociente, este de aquí, el 1, menor que la base que era 2. Sistema binario, base 2. ¿Cuándo vamos a parar aquí? Cuando encontremos un cociente menor que 16, que es la base del sistema hexadecimal. Por lo tanto, este ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues, como hemos dicho, dividiendo entre... ¿A qué sistema queremos ir? Al sistema hexadecimal. ¿Cuál es la base del sistema hexadecimal? 16. Bien, aquí para hacer las divisiones, todas las calculadoras tienen la opción de hacer lo que se llaman divisiones enteras. Es decir, que yo al hacer 719 entre 16, en vez de salirme 44,9375, me salga cuánto vale el cociente entero, es decir, 44, y cuánto es el resto. Como cada uno tiene una calculadora diferente, busca en internet, que seguro que hay información, seguro que hay vídeos, cómo hacer divisiones enteras. ¿Vale? Si no, pues a las malas, como tenéis la calculadora normal, si hacéis 719 entre 16, os sale 44,09375, ese 09375 se multiplica por 16 y sale el resto, ¿vale? En caso de que no lo encontréis. Por lo tanto, 719 entre 16, cociente
cociente 44, resto 15. Seguimos dividiendo porque lo que nos ha salido sigue siendo mayor que 16. 44 entre 16. Cociente 2, resto 12. Como ya si tenemos un cociente que es menor que 16, nos paramos. Hasta aquí hemos llegado. Volvemos a hacer lo mismo de antes. Apilamos nuestro último cociente y los restos. Y vamos a leerlo en este sentido. ...719 en base 10 es igual que 2, 12, aquí no sumamos ni multiplicamos, porque son dígitos sueltos, y 15. Ahora, el 2 en el sistema hexadecimal, ¿cómo se representa? Miramos la tabla. El 2 del sistema decimal es igual que el 2 del sistema hexadecimal. Por lo tanto, aquí ese 2 sigue siendo 2. El 12 del sistema decimal, ¿cómo se representa en el hexadecimal? Con una C. Por lo tanto, aquí este 12 es una C. Y por último, el 15. ¿Cómo se representa el 15 decimal en sistema hexadecimal? Con una F. Por lo tanto, 2C, F. Solución: 719 en sistema decimal es igual que 2CF en sistema hexadecimal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, Juanjo? No, me gusta más este que el otro anterior. ¿Cuál es el otro? El tema pasado. El tema pasado. El tema esto. Bien, con esto ya podemos hacer las actividades 10, 11, 12 y 13, que consisten básicamente en convertir de un sistema a otro. Mirad también los ejemplos que vienen en el temario, por si acaso os interesan, siempre está bien tener más ejemplos, y bueno, pues ya podéis ponerlo a practicar con este tipo de ejercicios. Son sencillos, simplemente tener muy claro qué hay que hacer en cada uno de los pasos. ¿Vale? La 10 no lo hicimos, ¿no? ¿La actividad 10? No, la estamos mandando hoy. Las 10, 11, 12 y 13 se pueden hacer ya, a partir de hoy. ¿Vale? Pues cualquier pregunta, cualquier consulta, me escribís un correo, me decís y me comentáis lo que os vaya surgiendo. Ánimo para estas 2 semanas que quedan. Hay que hacer un esfuerzo para prepararse bien de cara al examen y previamente, antes del examen, pues arañar el máximo de puntos posibles de las láminas, de las actividades, etcétera, etcétera. Bien, pues lo dejamos aquí por hoy y nos vemos mañana. Un saludo, hasta luego.